manos de mi Jesús, manos que travesaron con trocitos de madera, o las manos de un carpintero. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Es para mí una bendición poder llegar hasta sus hogares para poder llevarles la palabra de Dios, sabiendo que la palabra es la que sustenta nuestros corazones. Pero antes de empezar a hablar de la palabra con ustedes y llegar a sus corazones, oremos para que el Señor nos dirija, nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria. Padre Santo, que estás en los cielos en este momento, te rogamos y te pedimos, por favor, que nos ayudes a ministrar tu palabra a cada corazón necesitado. Hoy vamos, Señor, a llegar hasta los corazones de nuestros oyentes y que, Padre Celestial, tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, mis hermanos, en el mensaje anterior dijimos que íbamos a empezar con la primera bienaventuranza. Y esta bienaventuranza la encontramos en San Mateo, capítulo 5, verso 3. Y esta bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En primer lugar, menciono nuevamente la palabra bienaventurado, que quiere decir dichoso. En otras versiones dice Dios bendice, y en otra versión dice felices. Entonces yo quiero tomar esa traducción o esa nueva versión que dice Dios bendice. En este caso vamos a hablar de la primera parte del versículo, donde Dios bendice a los pobres en espíritu. ¿Por qué los bendice? Porque son personas que han reconocido la necesidad que tienen de buscar a Dios. Y entonces, cuando ellos tienen esa experiencia de la conversión de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo, se dan cuenta de que buscando a Dios se obtienen tantas cosas beneficiosas para su vida. Base fundamental: el corazón, la vida en el espíritu. Posteriormente, las cosas materiales. Entonces, eso que nosotros sintamos y reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios es de sabios, es de entendidos, es de personas que están despiertas, vivas, que han resucitado de nuevo. Y es en virtud de una conversión total, no convencido, sino convertido, de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Entonces, veamos que Jesús fue el primero que sintió la necesidad de estar con Dios. Aunque era Dios, Él se hizo humano y empezó a buscar a Dios en oración, en ayuno, en vigilias, constantemente. Fue una manera intensiva en la que Él buscó a Dios. Y entonces Él nos va a enseñar acá, en este versículo, las consecuencias de buscar a Dios. Quiero hablar acerca de un hombre que era rico, el cual Jesús habla de él, pero menciona un versículo muy importante que dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No digo que la riqueza no es buena. Claro, es bueno tener dinero, ganar dinero.
Porque de qué otra manera se pueden hacer las cosas, un terreno, un vehículo, una casita, etc. Pero lo que no es bueno es meter en el corazón y olvidarse de Dios totalmente, del dueño del oro y de la plata. Eso no. Eso puede destruirnos. Porque acuérdense que Jesús habla acerca de que no podemos amar a Dios y a las riquezas, porque eso es malo. Entonces, veamos pues cómo este rico después piensa y dice: he ganado mucho dinero, tengo mucha riqueza y tengo demasiados granos en mis alfolíes, pero ¿qué hago para albergar más? Porque me está sobreabundando. Entonces él empezó a pensar: ya sé qué voy a hacer. Voy a ensanchar mis graneros y voy a almacenar más todavía. Y él estaba muy afanoso. Entonces una voz en el espíritu le habla y le dice: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Hay un dicho en nuestros medios que dice que nadie sabe para quién trabaja. Y eso, pues, hay un versículos que se asemejan a ese dicho. Y entonces dijo Jesús, hablando de este hombre: así es aquel hombre que allega riquezas para sí, pero no es rico en Dios. Entonces, aquí hay sabiduría, que el que reconoce que tiene necesidad de Dios, empieza a buscarlo. Empieza a orar, empieza a ayunar, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a aprendérsela de memoria, a congregarse, aprende a ser fiel, y eso tiene consecuencias. Como el Señor Jesús. Por ejemplo, en esa primera parte de Dios bendice a los pobres en espíritu, no se refiere cuanto a personas que viven en la desgracia, pobremente, porque hay gente que le gusta ser pobre, que no se siente inspirado en llegar a hacer algo en la vida. Pero aquí vamos a ver personas que tienen aquel anhelo y aquel deseo de demostrar que el reino de los cielos existe, como Jesús. Vea usted que los fariseos no creían de que Jesús tuviera el poder. Aún le decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y eso no era así. No era así. ¿Por qué hemos de cuestionar las cosas de Dios? ¿Por qué hemos de razonar las cosas de Dios? Y usar nuestro intelecto para querer demostrar que eso no es así, que eso ya no existe. Es imposible. Es imposible. Entonces veamos al Señor Jesús acá. En el capítulo 9, versículo 28 de San Lucas, dice este versículo: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro y a Juan y subió al monte a orar. Y entonces, ¿pero qué pasa ahí? El siguiente versículo, el verso 29, dice de la siguiente manera: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, cambió totalmente. Y su vestido volvió blanco y resplandeciente. Vean ustedes el beneficio, la consecuencia de orar suficiente. Y yo les quiero decir, mis amados televidentes, que Jesús nos enseña que por lo menos, es lo menos, deberíamos de orar 1 hora, no menos. ¿Con cuánto se compra hoy un dulce, una bicicleta, una moto?
no son con 3 centavos, porque eso ya no hay, ya no existe. Ni con 5, ni con 10. Se necesita tener dinero para comprar. Lo mismo es el reino de los cielos. Y lo vamos a ver despuesito. Y entonces dice que su apariencia fue otra. Cuando las personas empiezan a orar, el rostro cambia, las facciones cambian, se le nota la gracia a las personas, se les siente el ambiente, la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es lo que las criaturas están gimiendo, esperando ver la manifestación de ese tipo de hijo de Dios. Seguidamente vamos a otros versículos y dice acá en el capítulo 6 de San Lucas, verso 12. Y en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vea, vigilias. ¿De cuántas horas era la vigilia de Jesús? De 12 horas, por lo menos. Porque acuérdense que en otra parte dice que y a la cuarta vela de la noche. Y antes estaban divididas las vigilias en 4. Eran de 3 horas cada vigilia, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Quiere decir que Jesús, al pasar toda la noche orando, sin cantar, sin tomar cafecito, sin esto ni el otro, restándole el tiempo a la noche, no, pasó orando, platicando con Dios. Era su delicia platicar con Él. Y después de que pasó la noche orando, tomó decisiones. Llamó a los discípulos y los escogió, a los cuales llamó apóstoles. Vea lo que se necesita para tomar decisiones. El platicar con Dios para que Él, en virtud del Espíritu Santo, nos dirija, nos hable. Pero eso sí, tenemos que ser muy atentos y obedecer. Porque cuando el Señor nos habla al corazón, tenemos que obedecer. No pensar en que tal vez son ideas mías, o no es así, o tal vez son cosas que yo estoy pensando. No es así. Muy bien, mis amados hermanos y oyentes, y quiero pasar a la segunda parte. Y es donde dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo se va a demostrar que el reino de los cielos está entre nosotros? Jesús lo demostró. Él fue una persona que recibió el bautismo con Espíritu Santo. Y eso, por supuesto, tiene una explicación, pero esto no lo voy a explicar hoy. Pero Él recibió el bautismo con el Espíritu Santo y fue llevado del Espíritu al desierto y ahí ayunó 40 días y 40 noches. Y Él constantemente estaba ayunando, es decir, se entregó intensivamente a su ministerio y a Dios y para servir al que necesitaba. Y vea la consecuencia de orar suficiente, de ayunar, de leer la palabra, de adquirir conocimiento. Vamos a la segunda parte. Y aquí encontramos unos versículos que hablan acerca de eso precisamente. Mateo capítulo 14, verso 36, dice así. Y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Eso no es mentira. El tiempo de hoy podría decir que es el mismo de cuando Jesús vino. Yo no sé si viniera mi Señor Jesús otra vez a la tierra y naciera y creciera en un asentamiento, qué sé yo, ¿dónde? La gente no creería que Él es Dios, que Él es el Salvador del mundo. Lo mismo acontecería hoy. Y le dirían lo mismo que dijeron los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, y de que por Belcebú echaba fuera a los demonios, y que estaba loco, y que era un hombre comilón y bebedor, y bueno, tantas ofensas. Lo mismo harían hoy. Pero dice aquí que por lo menos
que los dejara tocar el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Mis hermanos, puede llegarse el momento en que tú le des tu camisa o tu blusa a alguien que está enfermo, porque acuérdense que Pablo dice que aún los sudarios le llevaban y él oraba por ellos y se los ponían a los enfermos y sanaban. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Mi amado televidente, mi amado hermano, te hablo al corazón. Las criaturas gimen y aún están de parto esperando ver tu manifestación, la manifestación de Dios a través de tu mirada, de tu sonrisa, de tus manos, de tus palabras, de tu comportamiento. Debemos de infundir confianza en las personas para que encuentren en nosotros un oasis de bendición. Y tenemos otro versículo acá, y quiero citarlo. Pero este género, San Mateo, capítulo 17, verso 21, no sale sino con oración y ayuno. Ahí está la enseñanza. Estas cosas no son nuevas. Se han oído tantas veces por la radio, por los mensajes evangelísticos, por conferencistas, por maestros en la palabra, por apóstoles que predican la palabra, por pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y este era un espíritu inmundo de epilepsia. Los discípulos estuvieron luchando con el enfermo, con el que estaba malo, y no pudieron. Y el padre de familia lo lleva a Jesús, le dice, se los di a tus discípulos, pero ellos no pudieron. Y el Señor Jesús se molesta un poquito y les habla un poco fuerte a los discípulos, porque ellos le preguntan, ¿y nosotros por qué no pudimos echarlo, Señor? Dice. Entonces él viene y se molesta y los exhorta, los regaña un poquito. Este género, tomen en cuenta, no sale sino con oración y ayuno, pero no una oración de un segundo, no. Él enseña a orar. Quiero ir a otro versículo, y dice Lucas, capítulo 11, verso 20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso sí, hay que ser y aprender a ser dirigido de Dios, porque muchos casos específicos de los cuales se menciona acá en la Escritura fueron guiados por Espíritu Santo, excepto los que le tocaban a Jesús y aquel caso de aquella mujer, ¿se acuerdan ustedes? Que hacía tantos años padecía de flujo de sangre. Y ella dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto. Y toda la gente se acercaba a Jesús, pero no sacaba nada. Pero esa mujer tocó el borde del manto del Señor, pero con fe, creyendo. Y él sintió que una descarga pasaba por él y pasaba la mujer. Pero totalmente destruyó la enfermedad. Y ella se queda desmayada de sentir la misma gloria de Dios. Y queda sana. Y eso de veras es precioso, es hermoso. Alegra el corazón. Hermanos y amigos televidentes, espero en el Señor que esta enseñanza haya entrado hasta sus corazones. Necesita la sociedad ver la manifestación de los que se llaman hijos de Dios, hijos de un Padre Celestial. Dos cosas importantes en la palabra de Dios: ser entendidos y obedecer. Eso nos va a traer mucha bendición y eso nos va a ayudar a sentir una delicia el reino de los cielos. El escuchar la voz del Padre
y obedecerle. Así que en el próximo mensaje, en la próxima enseñanza, tendremos la siguiente bienaventuranza. Y espero que esta palabra haya llegado hasta sus corazones. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde. Y muchas gracias por su atención. Manos de mi Jesús, manos que travesaron con trocitos de madera, o las manos de un carpintero trabajador, manos rústicas por la madera, las manos santas de Jesús.